Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan todos un buen día. Estamos hoy de nuevo aquí en la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, en la ciudad capital, Tegucigalpa. Les mandamos un abrazo. Gracias por siempre sintonizarnos. Hoy vamos a desarrollar un tema de enseñanza. Quisiera que buscáramos en la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 120. Vamos a leer la versión Reina Valera 60. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Ok, vamos a tratar de desarrollar una temática que yo le puse por nombre el cultivo del miedo. El cultivo del miedo. Primeramente vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea el Señor que nos hable y que sea el Señor el que pueda poner esa palabra necesaria. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te bendecimos una vez más, te damos toda la gloria, la alabanza. Pedimos que tomes el control del ambiente espiritual, Señor, y que podamos hoy desarrollar tu palabra para enseñanza en nuestras vidas y que podamos desarrollar una mejor vida espiritual. Toma el control, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, solo para comenzar con lo que quiero trasladarle, una de las primeras cosas y una de las primeras ministraciones que tenemos que obviamente desarrollar en nuestra vida es esta área del miedo. Le puse cultivo porque el enemigo trabaja de esa manera, pone esa semilla y como que va creciendo y va creciendo, y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Fíjese usted que la palabra griega para decir miedo es la palabra phobos, pero obviamente la palabra phobos quiere decir fobia, que la fobia no es nada menos y nada más que un miedo no superado. Eso es fobia. La fobia es un miedo irracional y persistente a un objeto, a una actividad, a una situación que tal vez no es peligrosa, pueda que sí, pero tal vez pueda ser que no sea peligrosa, eso se le llama fobia. Y la mayoría de las personas tal vez no le encuentran molesta esa situación, pero para el que tiene la fobia específica, hay muchas fobias, diferentes fobias. Hoy no voy a desarrollar el tema las fobias porque ese es otro tema, pero esa fobia es un trastorno de la ansiedad que obviamente puede causar daños almáticos, morales y espirituales también. Ahora, no voy a enfocarme en lo que es fobia, sino que me voy a enfocar en cómo se cultiva el miedo, y obviamente de ahí pueden salir otros temas más. Voy a poner el primer punto, y como estamos hablando del miedo, pues obviamente vamos a poner primeramente qué es el miedo. Váyase conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 10, en la Biblia israelí Nazarena. Él contestó, hablando de Adán: oí tu voz en el huerto y me dio miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Bueno, mire qué interesante. La primer ministración que vamos a encontrar es el miedo, una de las primeras ministraciones de las tinieblas. Las tinieblas no ministró otra cosa más que no sea este síntoma que tiene que ser erradicado de la vida de la persona. Se llama miedo. Dice la Biblia que cuando pecó el hombre, lo primero que sintió fue miedo. ¿Por qué sintió miedo? No había experimentado el miedo, no sabía qué era el miedo. Y dice que entonces oyó la voz del Señor, y esto es importante, porque aquí está relacionado que cuando Adán oye la voz del Señor, él siente miedo. Nosotros no debemos de sentir miedo cuando oímos la voz de Dios, es todo lo contrario. Debemos de sentir alegría, fortaleza. ¿Pero por qué? Porque el miedo es una emoción ministrada por las tinieblas. Aquí comenzó el miedo. Es una emoción fuerte, produce sensación de peligro en la persona, produce sensación de amenaza, sensación de riesgo. Tiene también como
como cosas imaginarias en la mente de la persona, porque obviamente está tan ansiosa que esa sensación la siente inminente, valga la redundancia. Puede ser causada, el miedo puede ser causado por eventos en la persona, por circunstancias, incluso por recuerdos. En este caso, estamos leyendo de Adán, Dios le había dicho que no hiciera tal cosa, él la hizo y entonces entró el miedo. Ok, vengámonos aquí a la pizarra. Yo hoy lo primero que quiero hacer es mostrarle cómo se cultivó el miedo a través de la historia bíblica. Pero también quiero ponerle cuál es la medicina en cada uno de los puntos. Usted ya me conoce, vamos a ver 7 facetas de la plenitud del miedo, o sea, cómo va creciendo el miedo y cómo vamos obviamente a que se reduzca la impotencia. Entonces, mire usted, Adán fue ministrado con miedo. Le ministraron una emoción de riesgo. Eso es lo que le ministró la serpiente. Pero la medicina, ¿qué es? La medicina es confianza. Confianza. Usted está conmigo hoy ahí con su libreta, su lápiz y su Biblia. Vamos a ir aprendiendo. Entonces, para contrarrestar el miedo, se necesita algo que se llama confianza. La confianza es algo que obviamente se lo voy a trasladar aquí con una foto, que es que nosotros podamos tener la certeza de que hay otra persona que me puede ayudar en una situación difícil, de una persona que me puede sacar del problema en que estoy, ¿verdad? Ahí está viendo usted una imagen de una persona que le están extendiendo la mano. El miedo paraliza, el miedo lo que hace es que obviamente te pone en una situación de desconfianza, porque hay una amenaza, sientes una amenaza. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarle es cómo empezó el enemigo a cultivar el miedo, a cultivarlo. Puso esa semilla en Adán. Ya pecó el hombre y desde ese momento lo primero que le sembró, por decirlo de alguna manera, uno de los primeros frutos del pecado es el miedo. Cuando la persona peca, lo primero que siente es miedo. Obviamente estamos hablando de una persona que obviamente ha tenido al Señor en su corazón y empieza a sentir esa situación de amenaza, esa situación de riesgo. Ninguna amenaza, hermano, y yo quiero dejarte también esta palabra en tu corazón. Ninguna amenaza contra los hijos del Señor va a prevalecer. Ninguna amenaza que venga de las tinieblas. Cristo Jesús ha reducido a la impotencia todo miedo. Pero imagínese usted, esto que le estoy mencionando pasó hace 6,000 años, cuando Adán sintió la emoción del riesgo, que su vida estaba en peligro, porque el Señor se venía acercando. Imagínense qué terrible. El enemigo había logrado su objetivo, había logrado introducir el miedo en la humanidad, en el hombre, y obviamente hizo perder la confianza. La confianza erradica el miedo, la confianza en el Señor. Ok, vamos a avanzar también un poquito a cómo va cultivándose el miedo, cómo las nieblas lo van trasladando, pero también vamos a ir viendo cómo lo podemos ir contrarrestando. Ya vimos que lo primero es confianza. Usted confía en el Señor y que ninguna cosa que el enemigo pueda meter en su mente le va a causar daño. Ok, en Hebreos capítulo 2, verso 14, nos vamos a ir ahora hasta el Nuevo Testamento, la Nueva Traducción Viviente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Versículo 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces, el miedo se cultiva y el enemigo como que va avanzando, pero fíjese usted qué interesante. Ahora encuentro que otra faceta de ese cultivo produce temor. Entonces, la siguiente faceta del miedo es el temor. Si la persona no se ministra, si la persona no logra entender que ese miedo no lo va a llevar a ningún lado porque el miedo te paraliza, tú tienes que seguir avanzando porque si no vas a ir cayendo en esta situación difícil. Entonces ahora tenemos el temor, pero mire qué interesante el pasaje,
porque dice la Biblia que estábamos esclavizados por temor. Fíjese, eso es lo que dice Hebreos 2:15. Estábamos esclavizados por temor. Ahora, ¿el temor a qué? Porque hay diferentes tipos de temor. Por ejemplo, Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero ese es un temor reverente, es un temor por honra, no por imposición, sino que es un temor por reverencia. Este temor es del cultivo del miedo. Este temor es a las cosas que te van a suceder en el futuro. Mire usted cómo es interesante esto. El hombre peca en el huerto y le introducen el miedo. Y luego del miedo, ahora surge aquel sentimiento de temor de las cosas que van a suceder en el futuro por el hecho de haber pecado. El temor es la emoción que siente una persona, percibe aquella amenaza de que hay un riesgo y que obviamente la persona considera que lo que va a suceder ahora es dañino. La persona considera que lo que está sucediendo ahora en su vida es peligroso. Y entonces hay unos estudios médicos que dicen que la neurobiología, oiga bien eso, se origina en la amígdala, que es una región del cerebro que procesa las emociones y responde al estrés. Entonces aquí estamos encontrando cosas muy interesantes, hermano. Perdóneme, yo me voy a quedar corto tal vez con lo que vamos a hablar, porque cada uno de los puntos sería un tema a desarrollar, como se lo he dicho yo siempre. Entonces el temor produce dentro del cerebro el estrés. Fíjese usted, el temor puede ser una respuesta adaptativa a las situaciones de peligro. Entonces, esta emoción es ministrada, hermano, es ministrada por las tinieblas. Aquí vamos a entrar a muchas cosas. La gente que le gusta ver esas películas de miedo, hay gente, películas de miedo, ¿verdad? Que estamos hablando. Gente que le gusta ponerse en esa situación. Imagínese usted, entonces va creciendo y ahora tiene temor. El temor es una situación de peligro. Pero ahora, ¿cómo vamos a contrarrestarlo? Bueno, con valentía. El aditamento que debemos aplicar o el valor moral que debemos aplicar es valentía. Valentía, hermano, es aquello que tiene que resurgir desde lo más profundo de nuestro corazón. Aunque no tengamos la fuerza, tomémonos del Señor y podamos ir venciendo. ¿Qué es entonces esta valentía? Esta valentía es, mire, traté de buscar una foto ahí para poderme dar a entender, ¿va? Es saber que algo está pasando, que hay algo que está ocurriendo, pero yo tengo la valentía de confrontarlo, ¿verdad? Yo tengo la valentía de poder combatir con esa situación. Mira, hay un huevito, hay un huevito con un casco y está protegido porque ahí viene un martillo quebrando los huevos, ¿verdad? Obviamente el huevo es quebrado por el martillo, pero este huevito es bien inteligente, tiene un casco, a mí no me va a pasar nada. Eso es valentía. Valentía es saber, hay una situación difícil, hay una situación complicada, claro, hay una situación amenazante, perfecto, hay una situación de peligro. Bueno, entonces ahora yo tengo que sacar del tesoro que Dios me ha entregado, de la capacitación que he recibido de la administración de la palabra. Entonces yo recibo valentía y tengo que extraerla. El temor, entonces, es eso que ya le explicaba al principio, que en términos clínicos es una respuesta adaptativa. Entonces, el cristiano, hermano, no puede vivir en temor. El perfecto amor, mira, ahí podemos tocar muchos versículos, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿quién es el amor? Pues Dios es amor, la Biblia así lo dice. Por cada uno de los pasajes que estamos leyendo, de las situaciones que estamos atravesando, podemos encontrar que de Génesis al Apocalipsis encontramos versículos acerca del miedo. Y ahorita que estamos mencionando el temor, vamos a encontrar que desde el principio de la Biblia hasta el final, también está esa administración del temor, pero tuvo que haberse cultivado el temor con miedo. Produce temor en la persona. Y por eso ese pasaje de Hebreos 2:14 es interesante, porque dice que como los hijos de Dios somos seres humanos, como los hijos de Dios
estamos hechos de carne y sangre, el Hijo del Hombre, Jesucristo, tuvo que participar también de carne y sangre para venir a contrarrestar el temor de la muerte. Hermano, perdóneme, este temor de la muerte todos lo tenemos, todos lo tenemos. ¿Por qué? Por causa del miedo. Y si nos vamos más atrás, por causa del pecado. El amor de Dios reflejado en el Hijo, Jesucristo, ha echado fuera todo temor que nos tenía esclavizados a la muerte. Por eso la Biblia dice que ahora el cristiano no muere, el cristiano duerme. Tenemos esa confianza, por eso Pablo también lo recalca. Nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Ahora, como estoy tratando de siempre ministrarle, lo que tenemos acá es con valentía. Usted tiene que ir tomando esos valores, la confianza y la valentía. Tenemos que irlas tomando de la mano para contrarrestar el miedo y contrarrestar el temor. Ok, dicho todo esto, entonces vamos a hablar un poquito más qué se puede ir produciendo más adelante. Cuando no se, mire, cuando no se contrarresta, cuando no se trabaja en estas áreas del alma, cuando no se trabaja el miedo, produce temor. ¿Y qué más puede pasar más adelante del temor? Mire lo que dice Marcos capítulo 4, verso 38. Voy a leer la nueva traducción, perdón, el Nuevo Testamento, que es de la Biblia al día. Marcos 4, 38. Dice, Jesús dormía en la popa con una almohada en la cabeza. Llenos de pánico, lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Voy a dejar el pasaje ahí, usted conoce la historia. Había una amenaza de una tormenta terrible. Mire cómo fue creciendo el cultivo del miedo en los discípulos. Que obviamente, hermano, perdónenme, aquí todos creo que padecemos de alguna de estas cosas. Ya le decía yo, de algunas fobias. Por ejemplo, aquella persona que ha vencido la fobia de tenerle temor al mar, por lo que estamos hablando del tema, obviamente no puede ser pescador, porque estos andaban en una barca. Y Jesús había llamado a los discípulos que estaban en la orilla del mar de Galilea, que la mayoría de ellos eran pescadores. Por ejemplo, Jacobo, Juan y Pedro estaban ahí, eran pescadores. Y dice que ellos andaban en la barca y una tormenta amenazaba. Imagínese usted en aquella barca, aquellas tormentas, aquellos vientos, aquellas ráfagas, que la barca se tambaleaba de un lado a otro. Es terrible, estaba en una situación muy complicada. Pero entonces quiere decir que ellos, hermanos, pasaron del miedo al temor y del temor, y no lo digo yo, estoy poniéndole el pasaje. Esta Biblia al día, tal vez los que me ayudan con las Biblias ahí, la versión que solamente dice Biblia al día no lo va a decir así como lo dice esta, porque esta es una nueva traducción. Esta nueva traducción de la Biblia al día dice llenos de pánico, y por eso me sirvió mucho, porque quiere decir entonces que los discípulos pasaron de una etapa de miedo a una etapa de temor y cayeron al punto 3 del cultivo de un miedo, de un temor. Pasaron al pánico. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del miedo del temor con pánico? Bueno, el pánico es un miedo colectivo. O sea, es un miedo que se contagia. Que cuando otra persona que está a la par de nosotros, por ejemplo, la persona tiene miedo, una persona que está dentro de un grupo de personas tiene miedo y la otra persona lo logra percibir o lo logra ver, también se va llenando de miedo. Eso se llama pánico. Entonces se provoca colectivamente y se va trasladando. Pero esto no es lo mismo como aquella frase que decimos pánico escénico. Ahora que hay gente que cuando ya ve aquel montón de gente tiene miedo a hablar. A eso se le llama pánico escénico. Porque el pánico tiene que ver con el colectivo. Eso es lo interesante. Por eso es que cuando no se vence el temor personalmente, entonces provoca pánico. Ahora, mire qué interesante. ¿Cuál es la medicina para el pánico? La calma, la calma. Ahora, es tremendo porque ¿cómo voy a poder ser ayudado si ya estoy en una etapa de pánico? Cuando ya entré en pánico.
cuando ya caí en esta situación que amenaza ya no solo mi vida, sino que amenaza la vida de todo el conglomerado, porque esto ya no es una situación personal, sino que se convierte en una situación colectiva. Una persona que no ha aprendido a manejar su temor o que no ha aprendido a manejar su miedo, cae en la situación de pánico. En la situación de pánico puede haber en ese grupo alguien que sí va a mantener la calma, alguien que sí está ministrado. Entonces, volvamos al versículo. ¿Quién es el que estaba en la barca? ¿Quién es el que tenía ministrado el pánico? Jesús dormía. Hermano, ¿ha visto usted personas que duermen en medio de una situación difícil? Personas que en medio de una precariedad están frescas como una lechuga. Bueno, es una persona que ya tiene ministrado todo este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo podemos ministrar la calma? Fíjense que la Biblia nos habla de que Jesús en esa barca, me gustó ¿cómo le llamamos a esto? Como este paisaje, ¿verdad? Paisaje. Me gustó porque ya todo está en calma. Ahí no hay tormentas, ahí no hay lluvias, ahí no hay bullicio, todo está tranquilo. Porque la calma de eso se trata, de que no haya ninguna intervención. Por eso es que el miedo va progresando, el progreso del miedo, el cultivo del miedo va progresando, va progresando. Porque entonces el miedo, cuando ya hay ruidos, cuando ya hay otras cosas que están afectando tus sentidos, por ejemplo, ya no solo es lo que ves, sino lo que oyes, lo que sientes, porque el pánico, eso es lo que provoca. Ahora, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, pero si no controla ese miedo a la oscuridad, le va a provocar un temor. Y cuando empieza a escuchar pasos, ya la persona con miedo, no sé si me estoy dando a entender, iglesia, pero ya una persona con miedo que entró en la etapa del temor y empieza a escuchar pasos, y de repente, hermanos, se empieza a imaginar cosas, porque ya vimos que dentro de su cerebro empieza a manejarse el estrés. Entonces esa persona entra en pánico. Esto es terrible. Mire lo que hizo Jesús en esta historia. Jesús se levantó y dice que le dijo a los vientos: calma, enmudece. Le dio una orden. En medio de cualquier crisis, hermano, recuerda que Jesús está al lado tuyo, aunque no lo veas y lo sientas. Él está fortaleciéndote. El pánico, fíjese usted que me llamó mucho la atención porque estaba investigando todo esto. Pero el pánico se lo pusieron los griegos, ese nombre se lo pusieron, que es un progreso del miedo, porque ellos adoraban al dios Pan. Fíjese usted, entonces quiere decir que aquí hay una invasión espiritual. Cuando una persona entra en pánico, hasta puede convulsionar. Una persona, hermano, perdóneme, yo no sé, perdóneme. Yo no sé si a ustedes le han dicho cuando tiene bastante hipo, que asústenlo, dice, con un susto se le va a ir. Esa persona, mire, una persona que usted la asusta y no tiene controladas todas estos síntomas que le estoy mencionando, puede entrar en pánico y puede convulsionar. Una persona con un temor bien arraigado, con un miedo, y ya con el pánico sembrado, esa persona puede convulsionar, puede caer al suelo por pánico. Hermano, ¿cuántas cosas hemos visto? Que hay pánico colectivo en los estadios. Por ejemplo, cuando se le llama ese fervor, ¿verdad? Cuando están en el estadio, que se le llama, que contagia la euforia, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Cómo el miedo en medio de una colectividad puede convertirse en pánico, y que va a ser algo terrible, que va a ser algo que no va a ser saludable para mi vida. Fíjense que el pánico es un miedo extremo. O sea, el temor es un miedo espantoso, ¿va? Pero este pánico es un miedo extremo. Es un miedo intenso y que obviamente es contagioso. Por eso los discípulos, hermanos, mire, estamos hablando de los discípulos que tenían ya sus añitos de estar con el Señor. Aquí podemos ver que tuvo que entrar en escena el Señor, levantarse. Fíjese que hasta los discípulos, hermanos, se portaron malcriados con el Señor y le dijeron: ¿no ves que perecemos y tú estás dormido? Levántate, levántate.
Y el Señor, mire, ¿cómo hizo el Señor? El Señor no les dio ninguna palabra, el Señor ni tampoco les ministró valentía. No, el Señor se levantó y le dijo a lo que estaba provocando el miedo y el temor, que se habían convertido en pánico en ellos, le dijo, calma. Entonces, el medicamento para el pánico es mantener la calma. Tiene que haber una persona, si en su casa, por ejemplo, usted sabe que hay tipos de personas que padecen de estas cosas, tiene que haber uno en la familia que mantenga la calma. Mi abuelita me decía, que de Dios goce mi abuelita, ¿verdad? Mi abuelita me decía, en una casa, si hay un loco, que no hayan dos, me decía mi abuelita. ¿Por qué? Porque si los dos están alegando, hermano, el problema nunca se va a resolver. Tiene que haber uno que mantenga la calma. En un matrimonio igual, si hay discusiones o hay algo, si uno de los dos está más calmado que el otro, hermano, se va a poder llegar a puerto seguro. Verá, bueno, vamos a avanzar todavía con esto. Mire qué interesante. Ok, ya hemos visto el miedo, hemos visto el temor y el pánico. ¿Cómo puede progresar el miedo? Con el cultivo que el enemigo puso en la humanidad hace 6,000 años. Proverbios 15:6, vayámonos ahí. Dice la Biblia de las Américas: en la casa del justo hay mucha riqueza. Oiga esto. Pero en las ganancias del impío hay turbación. Turbación. Ok, esto es interesante. Cuando yo empiezo a buscar estas palabras, cuando empiezo a buscar miedo, temor, pánico, y ahora encuentro que ese progreso del miedo se convierte en turbación. Mire usted, estoy a la mitad del tema ahorita, estoy a la mitad del tema. ¿Cómo puede ser entonces que se turbe? ¿Cómo? Mire que hasta la Biblia dice, no se turbe vuestro corazón. Dice la Biblia que le dijo el Señor, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni sienta miedo. Palabras, hermano, del Señor, porque el Señor sabe y conoce. Él es nuestro hacedor, nos conoce. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Quiere decir que hay turbaciones que empiezan a manifestarse. Ya estamos en un grado número 4 aquí del progreso del miedo o del cultivo del miedo. A esto le vamos a llamar turbación. ¿Qué es la turbación? Desarrollemos turbación. Es una mente confusa. Hay personas, hermano, que como no se han ministrado desde el principio aquel miedo, pues ya le decía yo, uno de los ejemplos más generales es que hay gente que le tiene miedo a la oscuridad y duermen con la luz encendida. Ese es un miedo, pero se puede convertir en un temor y después, cuando escuchen pasos o algo ahí, van a entrar en pánico. Y una vez que pase eso, se turban. Esto es importante que lo aprendamos, hermano. ¿Cómo se puede turbar una mente? Pues, hermano, porque esa turbación provocó desórdenes mentales. Entonces, la medicina es el orden, todo lo contrario a la turbación. Por eso traté de buscar una foto acá y mire, cuando una persona ya está nerviosa, empiezan a temblar, empiezan a traicionarle los nervios, ¿verdad? Una persona empieza a temblar cuando ya está con miedo, temor, pánico, entra la turbación. Entonces la turbación se manifiesta en el cuerpo. Yo no sé si me pueden ver las manos acá. Ay, 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 Señor de la gloria, ¿verdad? Y entonces ya estoy turbado. Ya se manifiesta, hermano, aquí a temblazón. Algunas, que no nos da chance para leer tanta Biblia, pero algunas versiones bíblicas dicen que las rodillas de los enemigos temblaban. Dice que se chocaban las rodillas una con otra. Las rodillas de los enemigos de Israel cuando sabían que Israel iba a llegar a esas ciudades cuando Josué estaba haciendo la conquista. Bueno, lo que le quiero mencionar aquí es que la turbación es otro síntoma de que esa persona no ha ministrado el área del miedo. Hermano, esto es interesante. Mire, yo hubiera querido que hubiera estado toda la congregación para ministrar este tema, pero bueno, es importante también. Yo creo que en otras intervenciones bíblicas vamos a tratar de ministrar esto. Pero una turbación es que a veces hasta en nuestro trabajo no tenemos un orden. Cuando somos desordenados, cuando no sabemos dónde dejamos las cosas, cuando, hermano, todo lo que tocamos lo destruimos. Terrible, terrible. Pero ¿no será que hay algo ahí que se le tiene miedo a eso? Hay personas, hermano, que tienen miedo a volar, o sea, estar en un avión.
Hay personas que, estamos hablando de fobias, de eso comenzamos hablando. Hay personas que le tienen miedo a las arañas. Eso se llama aracnofobia, ¿verdad? Bueno, hay claustrofobia también. Hay personas que le tienen temor a estar encerrados. Por ejemplo, nosotros acabamos de atravesar una pandemia. ¿Y qué fue lo que se quiso ministrar? Hermano, perdóneme, miedo, miedo. De ahí le empezamos a tener hasta temor a las vacunas, hermano. Y así. Incluso todavía hay personas que, hermano, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de ministros que todavía no creen en la vacuna. Perdóneme, si todos nos vacunaron, a todos nos vacunaron chiquitos. Pero aquel miedo ministrado fue tanto que ahora le tenemos temor a una vacuna. Específicamente, hermano, hablando, los hombres. Díganme los hombres. Los hombres, hermanos, somos conocidos por que somos medrosos con las inyecciones. Somos medrosos. ¿Qué necesitamos entonces aplicar? Hermano, empezar a ministrar todo esto. Porque al final lo que debemos de entender es que todo lo que tenemos que hacer es, el orden atrae la bendición. Si yo mantengo todo en orden, si yo sé que, por ejemplo, empiezo a escuchar ruidos en mi casa y la luz tal vez está apagada, pero yo estoy ordenado, yo sé que cerré la puerta, yo sé que hice esto, yo sé que Dios está conmigo, yo oré antes de acostarme. Hermano, perdóneme, yo tengo la tranquilidad, así dice el Salmo 4. El Salmo 4, aún estando en mi cama, voy a reposar y voy a descansar, e incluso voy a estarte alabando dormido. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces yo quiero aplicar, mira, ahorita ya he mencionado 4 situaciones de cómo el cultivo del miedo va progresando. El miedo, el temor, el pánico y luego una turbación. Emociones de riesgo, situaciones de peligro, miedo colectivo, mente confusa. Mire cómo va deteriorándose la persona. Pero la medicina, ¿cuál es? Confianza, valentía, calma y orden. El desorden, hermano, lo que nos va a traer es mayor confusión todavía y se va a agravar más la situación. Una mente renovada por el poder del Espíritu Santo hace que la persona tome las mejores decisiones que van a impactar su futuro. Una persona llena del Espíritu Santo va a tomar siempre las mejores decisiones. La turbación lo que busca es, hermano, botar el ánimo de la persona. La turbación eso es lo que hace. Altera el orden de la persona. Por eso la turbación es alterar el desorden que ya existe en una persona. Por eso la turbación también tenemos que ministrarla. Fíjense que el pasaje dice, en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío dice, hay turbación. ¿Sabe por qué dice turbación? Porque el impío trabaja, el impío hace su dinero, tiene sus cuentas bancarias, pero cuando está en su cama, le entra turbación y dice, ¿y si se meten al negocio a robar? ¿Y si me roban todo el dinero y si lo pierdo en ese negocio que hice? Ese impío tiene turbación, que eso es lo que está hablando Proverbios 15:6. De eso específicamente está hablando Proverbios 15:6, de un miedo que atrapa al impío. Por eso es que ahora, si la Biblia dice que el justo tiene riqueza, y no está hablando solamente de riqueza monetaria, está hablando de riqueza espiritual, está hablando en la casa del justo. Perdóneme, todo aquel que el Señor lo considera como un justo, ese ya tiene una riqueza, ese ya tiene la mejor riqueza que puede tener, que es Dios en su corazón, aunque no tenga dinero, aunque no tenga muchas cosas materiales, pero ese justo ya es rico, porque la mayor riqueza es tener al Señor en nuestro corazón, que esté de nuestro lado, tomados del brazo de nuestro Dios, vamos a salir adelante de cualquier situación. Mire, al final vamos a estar orando por todo esto, me faltan 3 puntos todavía, pero quiero dejarle esto en su corazón, que estoy tratando de llevarlo, mostrándole las situaciones de un progreso del miedo, pero también de la misma forma cómo lo podemos ir contrarrestando en cada paso. Ok. Vamos a entrar al punto número 5, 1 Samuel 7:7. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían congregado en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Oyeron la noticia
los israelitas, oyeron la noticia, los israelitas, y empezaron a sentir pavor ante los filisteos. Ok, ok. Los filisteos empezaron a rodear a Israel. Israel estaba en guerra, están en un campo de batalla. Y entonces dicen que cuando los israelitas se dieron cuenta de que los filisteos ya los habían rodeado, pasaron del miedo al temor, del temor al pánico colectivo, que es el miedo colectivo, y empezaron a turbar su mente. Y una vez que llegó todo este tipo de sensaciones, hermano, en cuestiones de minutos, ahora el pavor los atrapó. Yo no sé si va conmigo todavía. Ok, ¿qué podemos aprender entonces acá? ¿Qué es el pavor? ¿Qué es el pavor? Son situaciones de espanto. Pero quiero que me dé a explicar acá, perdónenme, me voy a explicar acá. ¿Qué es una situación de espanto? Pues no es obviamente que ahí viene la sucia, ¿va? No, por eso estoy tratando también de ponerle fotos agradables también, que no sean muy complicadas, porque tampoco no le quiero ministrar miedo, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y espero que obviamente esto le sirva, porque a mí me ha servido mucho, hermano, perdónenme. Entonces, es una situación de espanto. ¿Qué es una situación de espanto? Es una situación de inseguridad. Bueno, usted ha visto películas de miedo, ha visto películas donde la gente entra en pánico. Mire qué terrible. Entonces, el pavor es cuando esa persona está en una situación de espanto, es una situación que no le da seguridad. Por eso es que para contrarrestar el pavor es tener seguridad. Aquí entra el punto de la cobertura. Para que nosotros nos sintamos seguros es que debemos de entender que el único que nos cubre y nos protege es Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ahora. Incluso, hermano, las abuelitas, ¿verdad?, dejaban abierto el Salmo 91 cuando se iban a dormir porque eso les daba seguridad. Pero no es solamente el hecho de dejar abierta la Biblia en el Salmo 91, sino que se trata de que yo tenga al Señor de mi lado, pero de verdad. Porque hay gente, hermano, que tiene una vida desordenada, fuma, bebe, tiene mujeres, adultera, fornica, qué sé yo, y quiere que Dios lo proteja. No, eso no funciona así, sino que yo tengo que buscar. Hermano, perdóneme, el pavor es aquella sensación que sufre una persona cuando está aterrorizada. Ya le dije yo que el miedo paraliza. Este término de pavor se utiliza cuando la persona que ya ha sido alterada su alma por una situación de riesgo pasó del pánico al pavor. Eso es lo que los israelitas pensaron. Nos derrotaron. Fíjense qué interesante. Los filisteos habían invadido Israel y entonces los israelitas dijeron, ya nos destruyeron. Ya no regresé a mi casa, ya no fui a ver a mi esposa, ya no fui a ver a mis hijos. Entonces, ese sentimiento de pensar en el futuro de lo que ya no voy a poder hacer, provoca una situación de pavor. Esto es terrible, que no estoy seguro. Por eso, hermano, es que hay gente, y eso es interesante también, hay gente que matricula a sus hijos. Yo no digo que es malo, sino que solo estoy tratando de ejemplificar esto. Hay gente que matricula a sus hijos en una escuela bilingüe porque quiere que sus hijos en el futuro tengan, obviamente, mejores oportunidades que los demás. Pero cuando no tienen esa oportunidad, la gente piensa, ¿y qué va a hacer del futuro de mis hijos? No está malo, pero solo estoy tratando de ejemplificar. Ahora, ¿qué es el pavor? Que ese futuro que yo ya me planifiqué no me funcione como yo lo planifiqué, valga la redundancia. Entro en una situación de pavor y aquí viene amarrado todo esto, el miedo, el pánico, el temor. Entonces los filisteos habían invadido y estaban ministrándoles el temor. ¿Se recuerda usted también aquella situación de aquel filisteo llamado Goliat? Cuando dice que les infundía miedo en la mañana y en la tarde y les decía, mándenme un paladín, yo lo voy a hacer pedazos. Y les decía, ustedes son cucarachas, ustedes son... Y hermano, los minimizaba. Entonces, el pavor lo ministran nuestros enemigos.
Pero cuando nosotros nos empezamos a arrepentir, cuando nosotros empezamos a buscar la ayuda en el Señor, entonces, hermano, el enemigo empieza a retroceder. Pero tenemos que buscar al Señor sobre todas las situaciones y cosas que pasen. Los israelitas, hermano, en esta historia, usted léalo en su casa, ellos empezaron a orar fervientemente. Le dijeron a Samuel, porque Samuel era el representante de ellos, ¿verdad? Era el juez, el que los gobernaba en ese momento. Entonces le dijeron, Samuel, pide por nosotros al Señor que nos ayude, que nos libere de esto. Y dice que empezó a interceder aquel hombre Samuel, porque los israelitas estaban buscando al Señor. Y obviamente Dios contestó y Dios les dio una respuesta a esta nación. Los liberó de sus enemigos. Y más bien lo que sucedió ahí fue todo lo contrario. Israel salió victorioso. Vaya, lea usted la Biblia. Israel salió victorioso. Y obviamente eso terminó de alentar al pueblo de Israel. Entonces ahora, ¿qué es lo que me hace sentir a mí en seguridad? Estar rodeado de gente. Hermano, perdónenme, estoy tratando de ministrarle esto de la manera más simple. No quiero tocar términos extravagantes o que no, yo quiero que usted me logre entender lo que le quiero trasladar. ¿Cómo podemos vencer el pavor? Estando en unidad. Estando en unidad, la seguridad echa fuera el pavor. ¿Cómo puedes estar en seguridad? ¿Cómo te puedes rodear de gente que tenga tu mismo espíritu? ¿Cómo puede pasar eso? Congrégate, hermano. Congrégate, ve a una iglesia. Y no solamente eso, intégrate a un equipo de servicio dentro de la congregación. Eso te va a dar esa seguridad, esa certeza. Ay, hay tantas cosas que les puedo mencionar, pero no voy a terminar con el tiempo. Y miren lo interesante de esto también, que la administración del miedo hace que la gente no se congregue. Fíjese que una vez, ojalá que no me esté escuchando esa persona, pero ya no se congrega con nosotros. Y en alguna situación me vino a decir que ya no iba a congregarse porque había escuchado en las noticias que habían asaltado a una persona a como unas 6 cuadras de la iglesia y que ya el esposo no la dejaba venir porque era peligroso. Y entonces yo imagínese usted como pastor uno, hermano, perdóneme, yo, hermana, pero ¿en qué lugar no asaltan? ¿En qué lugar no asaltan, hombre? Si todo lugar... Y hermano, perdóneme, el que nace para tamal, dice el dicho por ahí, del cielo le caen las hojas, ¿verdad? No, tampoco oramos, ¿verdad? Para que ningún espíritu de latrocinio nos atrape, amén. Pero en cualquier lugar pueden asaltar, hasta en las mejores familias, hermano. Hay gente que las han bajado hasta sus vehículos, pero si no tenemos al Señor, por eso vuelvo al punto, si no tenemos al Señor de nuestro lado, vivimos en temor. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia en la noche porque me da miedo, voy a ir los domingos en la mañana. Y solo los domingos viene, pero no será por una situación de miedo, porque si es por eso, vamos a orar. Porque para echar fuera ese miedo convertido en pavor, tenemos que estar congregados. Tenemos que tener la certeza de que estamos en un equipo de funcionamiento espiritual. Aquí no es una organización secular, mundana, no. Es un organismo vivo, la iglesia es un organismo vivo y el que se encarga del cuidado de la iglesia es el Señor. Jesús es nuestro intercesor por excelencia. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros ante el Padre. Jesús nunca cesa de interceder por nosotros, jamás. Incluso la Biblia dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús en medio de toda situación, hermano, está intercediendo con nosotros ante el Padre. En medio de toda situación de espanto, vamos a llamarlo así por el punto que estamos tomando, en medio de toda situación de espanto, quiere decir que tú estarás rodeado siempre de la cobertura divina. Mientras estemos, hermano, en las manos del Señor, si estás en el hueco de la mano del Señor, nada te podrá tocar. Nada te podrá tocar. Mire, ya el tiempo se me está acabando. Quiero que vayamos al punto número 6, en Romanos capítulo 12, versículo 9. La versión Biblia Pueblo de Dios. Mire, este pasaje quiero que me lo escuche bien. Amen con sinceridad,
tengan horror al mal y pasión por el bien. Verso 10. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Ok. Entonces ahora estamos en el punto 6. Vamos a tratar de desarrollarlo porque el tiempo también se nos está acabando. Ok. Cuando yo no tengo ministradas, mire, estas 5 cosas, estas 5 cositas, cuando yo no tengo ministradas estas 5 cositas, el miedo, el temor, el pánico, la turbación y el pavor, entonces va a venir, y reprendemos al diablo, ¿verdad? Que solo reprenda, puede venir el horror a una persona. Pero si usted se fija en el pasaje que le estoy leyendo, por eso le digo, no quiero ministrarle miedo a nadie, ni mostrarle fotos de miedo, nada de eso, sino que al contrario, ¿cómo erradicar esto? Entonces dice que se convierte en horror, pero el horror que hay que tener es a lo malo. A eso sí hay que tenerle horror. ¿Qué es horror? Horror es la impresión de espanto. Eso es el horror. Que yo tengo una impresión, o sea, la persona ya quedó marcada. Por eso le decía yo al principio que el miedo es a situaciones que marcaron nuestra vida, incluso que nos marcaron en la infancia. Eso es una impresión de espanto. Y entonces por eso es que yo tengo fobias, por eso es que hay gente que le tiene miedo a las alturas, miedo a estar encerrado, miedo, hermano, a otras cosas, ¿verdad? Fíjese que estaba viendo yo un programa que se llama Inexplicable, se llama. Y estaba viendo un programa y hay un hombre, hermano, hay un hombre que dice, de todo lo que salió ahí en ese programa, hay un hombre que soportaba no sé cuántas horas estar en hielo, en el hielo, estar en el puro hielo. Entonces se lo llevaron a esas montañas de hielo, hermano, y él andaba solo con su calzoneta y caminaba en aquella nieve terrible. Incluso hizo demostraciones ese hombre metido en un barril de hielo, hermano, hasta acá. Bueno, rompió el récord Guinness, ¿verdad? Rompió el récord, hermano. Y cuando ya el hombre, no sé si estará vivo todavía, pero dice que en una de sus entrevistas dijo, no le digan a nadie, pero le tengo miedo al frío. Qué terrible, ¿verdad? ¿No será que hay cosas que necesitamos ministrar, ¿verdad? Que aparentamos por fuera, porque hay gente que por fuera aparenta ser valiente, que no le tiene miedo a nada, pero por dentro es un cobarde, ¿verdad? Vamos a orar por todo eso hoy, hermano. Mire, ¿cuál es la medicina para el horror? Horror, la serenidad. Cuando todo esté en calma. Cuando yo puedo tocar a lo que yo le tengo miedo. Mire, me voy a ministrar yo con usted. Creo que en algunas prédicas lo he mencionado. Yo le tengo pavor a los sapos, hermano. Por el mensaje que estamos desarrollando, ¿verdad? Pavor. Ya explicamos qué es el pavor. Ahora estoy en el horror. Yo creo que caigo en esa parte. Horror. Yo no le puedo tocar un sapo. Tal vez si lo toco, hermano, pero ese día no sé, voy a meter la mano en cloro toda una semana, creo que no sé. Porque estoy entendiendo eso, que la serenidad es poder tocar aquello a lo que yo tengo miedo. Por ejemplo, yo no sé cuántos les ha tocado domar un caballo. Cuando un caballo no se deja montar por nadie, ese caballo está horrorizado. Y por eso es que nadie lo puede montar, y si lo monta alguien lo avienta, ¿verdad? Incluso están los toros, ¿verdad? Que por eso es que hacen corridas de toro y todo eso, ¿verdad? Porque lo que está ministrado en esa bestia es horror. Ahora, ¿cómo una persona, imaginémonos ahora una persona que esté ministrada con horror? Es que no puede ni tocarlo. Terrible, ¿verdad? El horror, hermano, es provocado por las cosas espeluznantes. Mire los términos que estoy usando. Horripilantes. Cuando vemos aquellos rostros desfigurados. ¿Ah? Sí, ahí entró toda esta mezcla de todo lo que estamos hablando aquí, de todo lo que estamos mencionando. Por eso es que la administración para el horror es la serenidad. Tranquilízate. La respiración empieza a agitarse. Entonces ya no solamente te tiemblan las manos. Ahora tu sistema respiratorio se está acelerando, el corazón te está palpitando. ¿Sí, verdad? ¿Perdón?
¿Qué dije? Sistema respiratorio. Bueno, sí, tiene que ver el sistema respiratorio. Bueno. El horror entonces es aquella impresión alterada, una impresión de espanto. Estuviste en una situación de espanto, pero aquella impresión que tuviste de las cosas te alteraron. Yo le he dicho a usted, ¿por qué casi no me gusta el tomate? Que ahora ya, llegando a mis 50, ya me como el tomate más o menos, ¿verdad? Porque yo tuve la administración cuando tenía 6 años. Me dieron tomate verde y empecé a aborrecerlo. Cuando me daban el tomate yo sentía aquel horror, hermano. Ay, siquiera Dios. Pero eso se puede ministrar. Por eso es, hermano, cómo caíste en una situación de horror. Ahora, el pasaje que le estoy mencionando es lo que dice la Biblia. ¿Sabe a qué deben de tenerle horror? Mire la administración, perdónenme. Mire la administración de Pablo a los italianos. ¿Sabe a qué tienen que tenerle horror? A lo malo. A eso, siéntanse como que fuera algo espeluznante. Para que no pequemos, porque somos amigos del pecado, hombre. En vez de, imagínese usted, le tenemos miedo, fíjese usted, perdóneme, vuelva a decir conmigo ahí, no me molesto, pastor. Le tenemos miedo a la Santa Cena. No, es que no voy a ir a la Santa Cena porque estoy en pecado y si me la tomo así me voy a morir, así es la Biblia. No es lo mismo que le ministró el diablo, que el Señor le reprenda a Adán en el huerto. El miedo. Oí tu voz y me escondí. ¿Qué es eso? El cultivo del miedo. Las personas, perdónenme que hoy sí estoy agarrando un poquito de fuerza porque con todo esto que le he mostrado ya me puedo dar a entender. La gente que no quiere venir a una Santa Cena es porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? ¿Quién le ministró ese miedo? No. Usted me va a decir, es que a mí me predicó un pastor y fue el pastor el que me metió el miedo. No. El miedo lo ministra las tinieblas. Ay, es que no quiero tampoco ni que me mire el pastor, porque si me mira el pastor y me dice, ay, voy a hacer, ¿qué te pasa? Ya entra en un horror ahora. No, si la Biblia dice, sí, sientan horror, pero por lo malo. ¿Por qué le vamos a sentir horror por darle la mano al pastor? Por saludarlo. Mire que hay gente, fíjese que hay gente, hermano, que, ay, viene el profeta, dice, ay, este hombre es un profeta. ¿Y qué es lo primero que nos imaginamos? Que el profeta te va a decir, estás en pecado, estás en esto. No, sí, que perdóneme. Dice la Biblia que los dones que Dios da es para edificar, exhortar y consolar, no para castigar ni amenazar. Por eso es que tenemos una mala administración espiritual y por eso es el cultivo del miedo. No puede ser que un ministro te inculque miedo. Perdóneme, la Biblia dice que Saúl gobernaba y todo el mundo le tenía miedo y temor. Él era el rey. Y David también fue el rey, pero fue diferente. Incluso David quiere decir amoroso. Y la gente lo respetaba, pero por el honor que le tenía. Aunque tus emociones, hermano, a veces te traicionen, mantén la calma en todo momento. Trata de estar sereno y verás la salida de los problemas. Fíjese que quería hacer algo, pero ya el tiempo no me ajustó. Quería hacer algo. Quería tomar un vaso de agua cristalina y otro vaso de arena. Quería hacerlo eso, lo tenía en la mente, pero no sé, tal vez lo voy a hacer en la iglesia. ¿Qué es la serenidad? Es ese vaso transparente. Pero cuando yo echo arena en esa agua y se revuelve, entonces no hay claridad, no puedo pensar con claridad. Y entre más se revuelve, más, hermano, más caos se produce. Pero cuando dejo de agitar el agua, esa arena se va a sentar y se va a ir al fondo. Y a lo claro se le llama serenidad. Entonces cuando yo estoy sereno, tengo claridad para pensar. Por eso es importante que este punto de la serenidad es importante. Si no guardas la calma, porque por acá tenemos también la administración de la calma en contra el pánico, ¿no? Tenemos que aprender la administración del miedo, hermano. Voy a finalizar. Yo sé que, como le dije, yo me quedé corto con esto, ¿verdad? Aunque una hora no ajusta, pero por lo menos de aquí podemos desarrollar otros temas, así como hemos desarrollado de otras temáticas de escuela para el hogar, temas de familia, temas escatológicos,
estos temas de enseñanza también, no solamente este tema del miedo. Pueden salir de aquí muchas cosas, hermano. De todo lo que le estoy dejando, cada uno de estos es un tema. Quiero finalizar. Lucas 21:11. Esta Biblia se llama CST-IBS. Es una Biblia castellana con, obviamente, traducción iberoamericana. Mire esta Biblia. Está hablando Jesús. Mire lo que dice. Lucas 21:11. Habrá terremotos asoladores, el hambre y las epidemias azotarán diversos lugares de la tierra. El terror se extenderá por todas partes y en el cielo aparecerán señales espantosas. No le quiero meter miedo a nadie. Ya le dije yo, mi intención no es esa. Pero ¿cómo quiero tal vez finalizar el tema? ¿O cómo quiero mostrarle que el cultivo del miedo es hasta el final de los tiempos? Lo que pasa es que ya al final de los tiempos no se llama miedo, se llama terror. Terror. Entonces, este miedo evolucionó a lo largo de toda la historia. Estamos hablando que por lo menos 6,000 años. 6,000 años, que es lo que estamos viviendo ahora. Este pasaje de Lucas, capítulo 21, verso 11, no es nada menos y nada más que Mateo 24 también. Pero aquí encuentro la profecía del Señor, cuando dice que no solamente habrá miedo, sino que se va a convertir y va a evolucionar ese miedo en un terror. Y ese terror, hermano, ese terror se va a invadir la tierra. Comenzó en una persona llamada Adán. Y mire, hermano, va a invadir la tierra convertida en terror. ¿Qué es el terror? Tener un ánimo angustioso. Tener un ánimo angustioso. Por eso es que la Biblia habla de la angustia de Jacob, que es la 70ª semana de Daniel, la tribulación y la gran tribulación. ¿Cómo se vence el terror? Con tranquilidad. Esa paz, para poder tener tranquilidad, solo la da el Señor. Mire la foto que le traje ahí, es un niño corriendo. ¿Verdad? Es un niño corriendo, jugando. Es un niño que no piensa, no está pensando en los problemas. Está tranquilo, está saludable, tiene la confianza, ha desarrollado un niño. Por eso la Biblia dice, hermano, perdónenme, la Biblia dice que el que no fuere como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Aquel niño que en realidad le cree a su papá, cuando su papá le dice, no te preocupes, todo va a estar bien, el papá le cree. Entonces la administración del terror es tranquilidad, tranquilidad. El terror es una sensación de miedo, pero intensa. Imagínese usted, acá terror es cuando ya invadió no solo una familia, sino que invadió una sociedad. Y de esa sociedad invadió un país. Pero mire lo que dice el Señor en Lucas 21:11. Ahora invadió toda la humanidad, toda la tierra llena de terror. Ahí está hablando de una tribulación. Hermanos, mira, hay gente, y perdónenme, no quiero terminar como escatología esto, pero es que es un punto escatológico. El miedo de la tribulación no se va a comparar con el miedo que se está viviendo hoy, porque va a evolucionar a terror. Y hay gente que dice, sí, pero ahí si en la tribulación me puedo salvar, ahí me salvo. Ay, hermano, yo no quiero que se salve de esa manera, hombre. Hagámoslo ahorita, que tenemos tiempo. Que no pasemos por las angustias de las que la tierra está atravesando, sino que aprendamos que solamente Dios tiene control de toda situación adversa que nosotros podamos vivir. Nuestro Dios nos ha dado la salvación y nos otorga la recompensa de estar con Él en la eternidad, fuera de toda angustia. Amén. Y amén. Mire, hemos tratado de desarrollar de una manera tal vez tranquila, ¿verdad? ¿Cómo es el cultivo del miedo? Sin meterle miedo a nadie, sino más bien todo lo contrario, la administración
de esa progresión del miedo, que puede convertirse en temor, pánico, turbación, pavor, horror, hasta llegar a ser terror. Todavía, hermano, hay gente que dice esas películas de terror, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen, hermano. Una película de terror no la mire usted solo. Tiene que verla con toda la familia porque todos van a entrar en pánico, lo que estamos hablando ahí, ¿verdad? Como decía el Chapulín, que no cunde el pánico. Terrible, terrible. Hermano, perdóneme, no mire esas películas, hombre. Si algo tiene que aprender de este tema, no busque el miedo, no lo busque. Usted sabe que esa película no lo va a dejar dormir, no la mire. Apague el televisor. Ay, es que está buena la película. ¿Y cómo se llama? Demonio en el Vaticano. Ah, se con solo el nombre, hermano. Ya los pelos se le ponen de punta. Ya con solo el nombre entró en pánico, ¿verdad? Dios mío, que el Señor reprenda al diablo. Lo que queremos, hermano, es vivir en paz. Mire la administración: confianza, valentía, calma, orden, seguridad, serenidad y tranquilidad. Si usted es de estas personas, tratemos entonces de eliminar las emociones de riesgo, situaciones de peligro, miedo colectivo, mente confusa, situaciones de espanto, impresiones alteradas, ánimos angustiosos. Eliminémoslo. ¿Cómo lo podemos eliminar? Todo esto lo podemos eliminar buscando la solución en Cristo Jesús. Quiero orar por ti, hermano. Queremos orar y dejar esta palabra en tu corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos esta palabra que has puesto en mis labios. Y lo que hemos hablado es lo que tu palabra nos enseña. ¿Cómo podemos contrarrestar el miedo? ¿Cómo podremos contrarrestar el cultivo del miedo? Ese progreso que no exista, el progreso del miedo en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que tengamos paz en el corazón. Ministranos confianza. Oramos, Señor, como hemos predicado también, que la única confianza que tenemos es estar en tu presencia. La valentía, que nos llenemos de valor, que seamos esos hombres gibores, esos hombres valientes y esforzados, que tengamos calma en medio de todo pánico colectivo, que nos ayude, Señor, a entender que tú eres el que provocas esa atmósfera de orden, que nos ayudas a tener las cosas en orden, que nos ayudas a tener un estado de seguridad, que tus alas nos cubran. Yo oro, Señor, por todas aquellas personas que tienen fobias, que tienen problemas, Señor, de dormir con la luz prendida, qué sé yo. Señor, empieza a manifestarte a través de tu palabra. Dale seguridad, dale serenidad a las impresiones de horror y que también ministres tranquilidad en medio de toda situación de terror. Oramos, Señor, para que elimines de nuestros niños, de nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores incluso, toda situación que provoque miedo. Eliminamos el miedo, se erradica. En el nombre de Jesús lo erradicamos a la impotencia. Erradicamos el miedo, el temor, el pánico, la turbación, el pavor, el horror y el terror. En el nombre de Cristo no tienen ninguna arte ni parte con nosotros los hijos de Dios. Nos declaramos hijos en victoria. Nos declaramos, Señor, que todo amor de Dios en nosotros echa fuera todo temor. En el nombre de Cristo. Somos la iglesia revestida con el poder y el amor de Jesucristo. A ti te damos la gloria, te damos la honra. Bendice cada hermano de nuestra congregación, cada servidor. Bendice las ofrendas, los diezmos, aportaciones, todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, la televisión, Señor, y por todas las redes sociales, que también esta palabra sea de bendición, que nos ministres confianza, que nos ministres esa serenidad que necesitamos, esa protección, nuestra salida, nuestra entrada sea guardada, que tus ángeles nos rodeen en todo momento y que seamos guardados con tu bendita mano. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. De mi parte deseo que Dios te bendiga poderosamente.
Una generación que una generación